Buenos días, chavos. Hoy vamos a ver el punto 2 de los componentes, perdón, del modelo OSI. Ya vimos las capas del modelo OSI, ya vimos el modelo TCP/IP. Ahora vamos a ver los protocolos de red que vamos a poder encontrar, o más bien vamos a poder configurar en una red de computadoras. Para eso vamos a poder darle una definición de qué es un protocolo. Pues básicamente un protocolo o los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre los distintos dispositivos, ¿vale? Que manejan, por ejemplo, un lenguaje. Es como, por ejemplo, nosotros, dos personas que se quieren comunicar, deben de entender el mismo idioma para poder entenderse. Asimismo, las computadoras o los dispositivos de red deben de tener algunas reglas de comunicación y deben de manejar el mismo lenguaje para poder entablar una comunicación, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una topología donde básicamente hay routers, hubs y computadoras y nodos de red. Cada uno de ellos, a la hora que se quiera comunicar con algún dispositivo que esté conectado en la misma red, pues debe de entender el mismo lenguaje para poder comunicarse, ¿vale? Vamos a ver los diferentes protocolos de red que vamos a poder configurar en una red. Vamos a ver el primero de ellos, que es el HTTP. Ese ya lo habíamos visto, pero antes de eso, antes de pasar a ver la definición de HTTP y su funcionamiento, vamos a ver aparte de conocer su definición, de cómo funcionan los protocolos, pues básicamente les decía yo, son reglas que van a seguir las comunicaciones, o que van a regir las comunicaciones. En este caso, pues los hosts y los dispositivos de red, pues, son los que van a implementar las suites de protocolos, ya sea en software, hardware o en ambos, ¿sale? Los protocolos se muestran en capas, como ya habíamos visto en las capas del modelo OSI. Acá también los vamos a tener en capas, donde cada servicio de nivel superior va a depender de la funcionalidad definida por los protocolos, que en este caso se muestran en los niveles, un nivel inferior, ¿vale? Un nivel abajo. Y ahí tenemos un esquema, un dibujo. Por ejemplo, primero está la capa física, donde pues tiene que haber un emisor y un receptor, ¿no? De un canal de comunicación. Después, ya pasando a la otra capa, que es la capa de reglas, es donde nosotros vamos a tener la diferente suite de protocolos de conversación, donde pues en el ejemplo que ponemos ahí de dos personas comunicándose, primero pues van a utilizar un mismo idioma, ¿sale? Un mismo idioma en común. O sea, las dos personas, si hablan español, te van a poder entablar una comunicación. Si a una habla español y la otra no, solo habla inglés, pues ahí va a haber un problema en la comunicación. Entonces ese es el primer punto. Así es la misma comparación con las computadoras. Y les comentaba, después de la capa de reglas, que tenemos el primer punto, que tenemos de tener un mismo idioma. El segundo pues es esperar nuestro turno. Así como primero envía el emisor, espera su turno el receptor, y ya que recibe el mensaje responde, ¿vale? Y obviamente el tercer punto pues es indicar la finalización del intercambio de mensajes o de la comunicación. Y nos pasamos a la capa de contenido, donde pues van a estar lo que es el mensaje que se envió y lo va a recibir el receptor, ¿vale? En base a ese mensaje recibido va a poder responder. Así es como funcionan las reglas de una simple comunicación, o más bien
que van a seguir las comunicaciones. Los protocolos de red definen un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre los dispositivos, ¿sale? Algunos de los protocolos de red más comunes pues son el HTTP, que es el protocolo de hipertexto, de transferencia de hipertexto, y el protocolo TCP, que es el protocolo de control de transmisión, junto con el protocolo de internet, que es el IP, que más adelante vamos a ver su definición y sus características. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una ilustración de cómo sería el intercambio de información, o más bien el formato el formato y estructura de las piezas de una comunicación. Tenemos el dispositivo emisor, que va a enviar un mensaje a través de la red utilizando, por ejemplo, un encabezado de una dirección IPv4. Después va a llegar a un dispositivo de red, que en este caso va a ser un router, que él va a decidir si pueden reenviar este mensaje de acuerdo a la información que lleva ese encabezado, ¿vale? Para que conozca su destino. Después, ya que obtuvo los datos de su dirección IP, pues ya puede aceptar ese mensaje el dispositivo de destino, también entendiendo que es un encabezado con una dirección en versión 4, ¿sale? Este sería el procedimiento de cómo se envían los paquetes. Bueno, acá tenemos cómo interactúan los protocolos de red. La comunicación, por ejemplo, es un ejemplo de una comunicación entre un servidor web y un cliente web, ¿sale? Es un ejemplo de cómo podrían interactuar varios protocolos para consultar una página web, por ejemplo. Acá va a intervenir el protocolo HTTP. Este protocolo pues va a regir la forma en que van a interactuar un servidor web y un cliente web. Pero también tenemos la intervención del protocolo TCP, que se va a encargar del transporte, que va a administrar las conversaciones individuales, ¿vale? El protocolo IP lo que va a realizar es encapsular los segmentos TCP en paquetes, o sea, paquetes más pequeños para poder enviarlos. A cada uno le va a asignar dirección, más bien a cada segmento le va a asignar direcciones para entregarlas al nodo destino. Y también el protocolo Ethernet, que va a permitir la comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos en los medios de red, ¿vale? Entonces acá podemos ver cómo van a intervenir 4 protocolos para poder realizar un servicio web, por ejemplo, para poder consultar una página web. Primero está, de acuerdo a la ilustración, tenemos primero en la capa de acceso a la red, que es el modelo TCP/IP, que ya lo vimos. Tenemos al protocolo Ethernet. Después, en la capa de internet se va a encargar el protocolo de internet, que en este caso es IP. Después, pasando a la otra capa, la capa de transporte, que es el protocolo de control de transmisión, TCP, para poder transportar y administrar las conversaciones individuales. Y por último está la capa de aplicación, que en este caso pues se va a encargar de que nos muestre correctamente el protocolo HTTP, la página, ¿vale? Acá hablamos de la suite de protocolos y estándares de la industria. Una suite de protocolos pues más que nada es un grupo de protocolos que van a trabajar en forma conjunta para poder proporcionarnos servicios integrales de una comunicación de red. Pueden estar especificados por una organización de estándares o pueden ser desarrollados por un proveedor en particular. La mayoría de estos pues son especificados por una organización de estándares, ya están estandarizadas. Por ejemplo, la suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto. Estos protocolos están disponibles sin cargo y cualquier proveedor puede implementarlos en su hardware o software, o sea, pueden implementarlos en cualquier dispositivo que vayan creando de comunicación de red o cualquier otro tipo de software.
Y ahí tenemos, por ejemplo, la suite de protocolos, de acuerdo a la ilustración. En la capa de acceso a la red tenemos al protocolo Ethernet, PPP, retransmisión de tramas, ATM y la WLAN. Y en la capa de Internet pues tenemos IPv4, IPv6, ICMP con versión 4 e ICMP versión 6. Después esos son para la de TCP/IP. En ISO tenemos otros protocolos que son CMNS, por ejemplo, CLNP, el ARP, el IPX, por ejemplo, para los sistemas Novell. Entonces ahí tenemos tanto para TCP, ISO, para el Apple y para los sistemas que trabajan con Novell. Por ejemplo, en la capa de transporte tenemos TCP y UDP. Para ISO tenemos TP0, TP1, TP2, TP3 y TP4. Para los dispositivos Mac o Apple tenemos ATP, NBP y RTMP. Y para los sistemas Novell tenemos SPX. Y ya por último en la capa de aplicación podemos encontrar, o más bien podemos trabajar con los protocolos HTTP, DNS, DHCP, FTP. En ISO podemos trabajar con los protocolos ACSE, RQSE, TRSE y SSE. Y en Apple, para los sistemas Apple o Mac, tenemos el protocolo AFP. Y para el sistema Novell, en la capa de aplicación podemos trabajar con el protocolo NDS. Nosotros más nos vamos a enfocar en los protocolos TCP/IP, ¿sale? Pero ahí se los comenté para que tengan conocimiento de que para los que trabajan con sistema Novell van a utilizar estos tipos de de protocolos. Para los sistemas que trabajan con Apple, de igual van a trabajar con diferentes protocolos. Y para los de ISO o las normas ISO van a tener esos tipos de protocolos. Pasando a la suite, que ya lo muestro como 3 veces, los protocolos. Acá igualmente nuevamente tenemos en la capa de acceso a la red el ARP que ya les comentaba, el protocolo Ethernet, controladores de interfaz. En capa de internet tenemos a IP, al protocolo NAT, ICMP o CPF, que ya son protocolos más avanzados para routing, para los routers, e IGRP. Y para la capa de transporte, pues básicamente esos dos vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con esos dos, UDP y TCP. Y en la capa de aplicación tenemos al sistema de nombres de dominio, que es DNS, el DHCP y el boot, que son protocolos de configuración de cada host. Y para correo electrónico pues tenemos 3, el IMAP, el POP y el SMTP. En la transferencia de archivos vamos a tener protocolos como FTP, TFTP, y para los servicios web, y el que ya les comentaba, HTTP, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos para tener en cuenta su definición y para qué nos sirven cada uno de ellos. Antes se los mencioné así de rápido para saber en qué capa vamos a estar trabajando, en cada capa qué protocolos corresponden o van a poder encontrarse en la configuración de una comunicación de un nodo con otro nodo en una red. Acá hablamos nuevamente del proceso de comunicación de utilizando el protocolo TCP/IP. Por ejemplo, cuando se envían datos desde un servidor web a un cliente, el procedimiento de encapsulamiento sería el siguiente. El servidor web prepara la página que está en lenguaje de HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto, como ya lo conocemos. El protocolo de capa de aplicación es el HTTP, ese es el encargado de enviar los datos a la capa de transporte. La capa de transporte los recibe y los divide esos datos en segmentos e identifica cada uno con su identificador. A continuación se añaden las direcciones IP de origen de cada paquete y una dirección de destino. O sea, el paquete va a tener en su encabezado la dirección IP desde donde se está mandando,
y la dirección de destino hacia donde va a llegar, ¿vale? Y así se va a crear un paquete IP. Posteriormente, la información de Ethernet se agrega para crear la trama, o sea, ya que lo recibió, se crea la trama Ethernet, o en este caso también lo conocemos como el marco de enlace de datos, y esta trama se envía al router más cercano, ¿vale? A lo largo de una ruta. Ya sabemos que el router se va a encargar de seleccionar la ruta más corta, ¿vale? Para que pueda llegar al cliente web. Cada router agrega esa información de enlace de datos, lo crea nuevamente y antes de reenviar el paquete. Entonces ese va a ser el procedimiento, ¿vale? Vamos a tener los datos del usuario, el segmento TCP se va a enviar, lo va a convertir en un paquete IP y después se va a convertir en una trama de Ethernet para poder llegar al cliente web, o sea, del servidor al cliente web, y así es como ya nos carga la página en nuestro navegador. Así es el funcionamiento del proceso de comunicación utilizando el protocolo TCP/IP, ¿saben? Acá seguimos hablando, por ejemplo, del proceso. Cuando recibe los marcos de enlace de datos del servidor web, el cliente va a procesar y va a eliminar el encabezado de cada protocolo en el orden inverso al que se añadió o al que se envió. Primero se elimina el encabezado de la trama Ethernet, luego el encabezado de la IP, después a continuación el encabezado de la capa de transporte y por último la información que envía el protocolo HTTP. Es procesada y enviada al navegador web del cliente y así es como carga nuestra página web, ¿vale? Entonces así es el funcionamiento. Acá vamos a, por ejemplo, hablar del conjunto de protocolos TCP/IP. Estos protocolos van a trabajar en la capa de red. Vamos a tener, por ejemplo, el ICMP, que es un protocolo de mensajes de control. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el comando ping, que ya lo hemos visto, que se envía una solicitud hacia un dispositivo en la red. Si contesta, es que quiere decir que está activo o que nos respondió. En los servicios de la capa de aplicación vamos a encontrar servidor DHCP, el servidor de nombres de dominio, que es el DNS, transferencia de ficheros, que vamos a encontrar el FTP, el servidor de correo, que en este caso vamos a tener el SMTP y el POP3, y servidor de sincronización de red, que es el SNTP, ¿vale? Eso es el conjunto de protocolos TCP/IP. Vamos a hablar primero de ellos, que es el ICMP, que es un protocolo de mensajes de control. Debido a que el protocolo IP no es muy fiable, los datagramas pueden perderse o llegar a defectuosos a su destino, o sea, corruptos, van a poder llegar con errores. Lo que el protocolo ICMP se encarga de informar al origen si se ha producido algún error durante la entrega de ese mensaje. Por eso cuando nosotros mandamos un ping y nos manda un error de que no se envió, o de que por ejemplo hubo pérdidas en el envío de ese paquete o de ese comando, eso quiere decir que el protocolo ICMP nos informa de ese error que hubo. No solo se encarga de identificar errores, también transporta distintos mensajes de control, ¿vale? El ICMP únicamente informa de incidencias en la red y no toma ninguna decisión, nada más se encarga de informar y para que estemos enterados, o más bien el dispositivo de origen esté enterado de que hubo algún error. Esto será de responsabilidad de las capas superiores para poder solucionar el problema. Por ejemplo, solicitud y respuesta de eco se utilizan para comprobar que existe comunicación entre dos hosts a nivel de la capa de red. Es por eso cuando les digo que mandan un ping a tal dirección IP y este trata de comprobar si existe comunicación. Si le dan una respuesta de eco, eso quiere decir que sí hay comunicación en la capa de red. Otra característica, estos mensajes comprueban que la capa física, o sea el cableado de red, tenga acceso al medio, o sea tenga acceso a las tarjetas de red, y también que la red tenga una configuración con una IP correcta. No dicen nada de la capa de transporte y la aplicación, que podrían estar mal configuradas.
En este caso la recepción de mensajes de correo electrónico pueden fallar, aunque exista alguna comunicación IP con el servidor de correo. Por ejemplo, acá tenemos el comando ping, que va a enviar mensajes de solicitud de una computadora remota hacia otras y nos va a mandar una serie de respuestas. Por ejemplo, un ping normal a una dirección va a enviar 4 solicitudes, y al último nos da una estadística de ese ping que se mandó. Nos va a decir que fueron enviados 4 paquetes, fueron recibidos 4 y pérdidas ninguna. Eso quiere decir que sí hubo comunicación con ese host remoto, ¿no? Y ahí también nos da el tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos, que por ejemplo ahí nos da un mínimo de 0 milisegundos y un máximo de 0 milisegundos. La tasa media pues es básicamente 0 milisegundos, pero también nos da un tiempo de latencia de 128 o 1 milisegundo. Ese es su comando que podemos utilizar con el protocolo ICMP. Respuestas del comando ping, por ejemplo, tiempo de espera agotado, que nos puede dar un mensaje. Cuando nos aparece ese mensaje, que nos indica que el host destino no existe o no está correctamente configurado. Cuando nos manda el mensaje, cuando nosotros le damos enter y ejecutamos el comando ping y nos manda un mensaje de host destino inaccesible, o en inglés destination unreachable, si al intentar acceder a un host de una red distinta a la nuestra y no existe un camino para llegar hasta él, ese es el mensaje que nos va a mandar cuando intenta acceder a un host pero que está en una red distinta a la nuestra y obviamente no encuentra una ruta para llegar a ese destino. Es por eso que nos manda ese mensaje. Otro error es error que dice probablemente estén mal instalados los protocolos TCP/IP de nuestro host, o sea, a lo mejor está mal configurada la dirección IP y es por eso que nos da error. Y otro es el servidor DHCP, que vamos a tener también, vamos a encontrarlo, que es un protocolo de configuración dinámica de host. Este protocolo se va a encargar de administrar la asignación de información en cuanto a la configuración de direcciones IP para asignarle a un equipo. La implementación de DHCP elimina muchos errores asociados a la configuración manual, por ejemplo, porque también se puede hacer la asignación de direcciones IP de forma manual y puede que en la configuración manual podamos llegar a cometer algún error. Entonces, a través del protocolo DHCP se evitarían esos errores. ¿Qué más nos da este protocolo de configuración dinámica de host? Pues, por ejemplo, cada vez que un cliente se inicia, es enviada la información de la dirección IP desde un servidor DHCP. Lo que va a incluir en esa información van a ser la dirección IP, su máscara de subred, valores opcionales como por ejemplo es el gateway por defecto, que también lo conocemos como la puerta de enlace predeterminado, la dirección del DNS y la dirección del servidor de nombres del NAT BIOS. Todos esos datos los incluye el protocolo DHCP, pero también va a aceptar otros parámetros de direccionamiento IP que van a ser arrendados al cliente por un periodo. Estos van a ser arrendados por un periodo de tiempo, puede ser un día, 2 días, ahí depende de la configuración que sea realizada. ¿Qué más nos va a dar este protocolo de configuración dinámica de host? El servidor DHCP puede soportar 3 tipos de asignación de direcciones IP. La primera de ellas es la automática, en la cual el DHCP se va a encargar de asignar una dirección IP permanente a una computadora. La asignación, la otra, que es dinámica, el protocolo DHCP se encarga de asignar una dirección IP a un cliente o a una computadora por un periodo de tiempo específico. O sea, si nosotros configuramos por unas 2 horas, se le va a asignar esa dirección IP a esa computadora por 2 horas, y ya pasando esas 2 horas va a estar libre esa dirección IP para que la pueda tomar otra computadora en caso de que se llegue a conectar una computadora en ese lapso de tiempo.
La tercera asignación de direcciones es la asignación manual. Esta la hacemos, o más bien la tiene que realizar algún administrador de red que se va a encargar de ingresar la dirección IP a una computadora, o que también la conocemos como cliente, de forma manual, ¿vale? Ya DHCP solo es utilizado para transmitir la dirección asignada a ese cliente. Ya está asignada, ya no se va a encargar de retransmitir esa dirección. ¿Vale? Tenemos otro protocolo que es el servidor de nombres de dominio, que su abreviatura es DNS. Este servicio de nombres de dominio se encarga de que las direcciones IP, por ejemplo, no son tan fáciles de recordar como los nombres, por ejemplo. Si nosotros asociamos un nombre a una dirección IP, es más fácil que nosotros nos aprendamos el nombre a una dirección IP, que son varios números. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba un fichero, por ejemplo, ahí viene diagonal etc diagonal host, que es una dirección de un fichero, que estaba centralizado en un servidor con la relación de todos los nombres de forma exhaustiva. Y para utilizarlo, se realizaban periódicamente copias a los servidores locales, pero los inconvenientes era el manejo de ese directorio, pues ya que era un procedimiento un poco escalable, o sea, un poco difícil de acceder. Genera mucho tráfico en el servidor, es muy inconsistente en las copias locales y con facilidad aparecían nombres duplicados, ¿sale? Entonces se optó por este protocolo DNS, que es la resolución de nombres de host. Este protocolo se encarga del proceso de convertir un nombre de host a una dirección IP. El método estándar de resolución de nombres es primero su nombre de host local, un fichero del host o del nodo, su DNS. El método específico de Microsoft para la resolución de nombres es una aplicación que se llama WINS. El broadcast local que vamos a obtener, su fichero también, que es del host, y su DNS. El servicio de nombres de dominio se basa en un esquema que va por jerarquías, que de nivel tras nivel va a asignar sus nombres basándose en el concepto de un dominio. Un dominio, por ejemplo, puede ser, no sé, limones.com, por ejemplo. Utilizando para este protocolo fue utilizado para su gestión para una base de datos distribuida que fue en el año de 1983. Las consultas al DNS son realizadas por los clientes a través de las rutinas de resolución, o sea, el DNS se va a encargar de resolver o de traducir las direcciones. Estas funciones son llamadas en cada host desde las aplicaciones de red. Las funciones resolver sirven para hacer peticiones e interpreten las respuestas de los servidores. O sea, nosotros cada vez que nosotros queremos acceder a una página web tiene un dominio. Entonces la función es resolver esa dirección IP a ese nombre de dominio de acuerdo a la petición que estén solicitando a los servidores, o más bien al servidor de nombres de dominio, y nos puede entregar esa página web. ¿Qué más realiza el DNS? Ya les comentaba que se implementa a través de jerarquías. También va a estar basado en una sintaxis para los nombres, o sea, va a tener nombres y reglas que puedan delegarle esa autorización de poder obtener ese nombre de dominio. Un sistema de computación distribuido también que relaciona nombres y direcciones. Las ventajas de este protocolo es que desaparece la carga excesiva, la información está distribuida por toda la red, no podemos encontrar nombres duplicados, o sea, los dominios están controlados por un único administrador. Pueden existir nombres iguales pero en dominios diferentes, ¿vale? La consistencia de la información está distribuida y es actualizada automáticamente sin que pueda intervenir algún administrador. Y por ejemplo, el nombre de dominio va a contener por lo menos 255 caracteres, que puede estar conformada por etiquetas separadas por puntos. Cada etiqueta es inferior a 63 caracteres.
de forma jerárquica o por niveles. Vamos a empezar por el nivel superior, por la derecha. Su sufijo de nombre de dominio también es un nombre de dominio. Por ejemplo, ntserver.dev.microsoft.com es un ejemplo de un nombre de dominio. Aquí tenemos otros, por ejemplo, el que les comentaba es un nombre de dominio de un ordenador. Luego tenemos el dev.microsoft.com, que es el nombre de un grupo. Y luego tenemos la división de microsoft.com, que es el nombre de dominio de Microsoft. Y por último tenemos .com, que es un nombre de dominio de una organización comercial. Entonces, como se podrán dar cuenta, para poder crear un nombre de dominio se va a dividir en 4 partes, o dependiendo de cómo esté conformado el dominio. El espacio de nombres de dominio: un dominio define diferentes niveles de autoridad en una estructura jerárquica, como les comentaba. Lo más alto de la jerarquía es llamado dominio raíz, que en este caso lo conocemos como root, ¿vale? Para referirse al dominio raíz se utiliza el signo de punto, ¿vale? Los niveles se van a clasificar en dominios de primer nivel o dominio raíz. Después vamos a tener los de segundo nivel y vamos a tener los dominios de tercer nivel o nombres de host, ¿vale? Así es como se van a clasificar los nombres de dominio. Por ejemplo, tenemos los dominios de primer nivel, que en este caso vamos a encontrar .com, .edu, .org, .net, .gov y los demás, por ejemplo .num, .arpa, códigos de países, por ejemplo de 2 letras, que en este caso vamos a encontrar a .es, que es para los dominios de España, .us, que es para los dominios de Estados Unidos, y los demás países. En segundo nivel, para los dominios del segundo nivel, vamos a poder encontrarnos a los hosts u otros dominios llamados subdominios. Por ejemplo, el dominio sería microsoft.com, ese sería el dominio de segundo nivel. Un subdominio sería dev.microsoft.com, ¿vale? O ntserver.dev.microsoft.com. Los dominios de tercer nivel, o que los conocemos también como nombres de host, son los nombres de los hosts dentro de un dominio y son añadidos iniciando el nombre del dominio. Por ejemplo, fileserver.microsoft.com, ¿verdad? Y acá tenemos un esquema de cómo es la estructura de la resolución de nombre de dominio, que va a estar en primer lugar la raíz, y de ahí tenemos a los dominios.com y a los dominios.org, y de ahí se van a subdividir en otros subdominios. Y ya por último, pues vamos a tener la asociación de nombres de dominio con direcciones. Por ejemplo, para poder asociar un nombre de dominio a alguna dirección IP, se van a utilizar los servidores de nombres de dominio, que en este caso va a encargar el protocolo DNS. Y se utilizan nombres tanto para los programas como para los equipos donde se ejecutan. Otra característica es que los servidores de nombre se organizan según la estructura que ya vimos anteriormente, y físicamente los servidores están localizados en una organización arbitraria de manera física. Cuando les llega un nombre para resolver esa dirección al servidor adecuado, dependiendo del nivel que le sigue. Cada servidor va a reconocer sus servidores que le corresponde para poder asociarle ese subdominio. Y aquí tenemos el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que lo vamos a ocupar en la transacción de una página web, que en este caso sería la www, que es la World Wide Web. Para eso vamos a utilizar este protocolo, que en este caso lo que los van a utilizar van a ser los clientes web y los servidores para poder acceder a una página web. ¿Cómo va a funcionar el protocolo HTTP? Pues va a recibir una petición de algún cliente,
y para eso va a tener que hacer uso de HTTP a través de un navegador. Por ejemplo, si una computadora, que en este caso sería un cliente, mediante alguna aplicación realiza una búsqueda de algún sitio web, el servidor le va a enviar este mensaje de solicitud a través del protocolo HTTP y poder cargar la página web. Entonces ahí, de acuerdo a la ilustración, tenemos al cliente, que en este caso va a ser el navegador. Va a mandar su solicitud a través del protocolo de HTTP, donde va a contener un encabezado. La va a recibir el servidor web, va a buscar en su base de datos la ubicación de ese archivo al cual están mandando la solicitud. Ya que haya encontrado la información de acuerdo al encabezado y a los datos, envía esa respuesta a través del protocolo HTTP, y así es como se carga la página web que nosotros estamos solicitando. Así es como trabaja este protocolo. El servidor que almacena la información va a proporcionar esos recursos, que son archivos creados y guardados con la extensión .html. Los clientes normalmente van a acceder a través de un navegador, les van a mandar un mensaje de respuesta, y obviamente ese mensaje de respuesta es la finalización de la carga de la página web, que va a contener esa información de acuerdo a los archivos HTML que se hayan solicitado por el cliente web. Y así es como va a cargar nuestro archivo HTML. Hasta acá vamos a ver, en la siguiente clase vamos a ver los diferentes, o más bien los que nos faltan, porque son varios protocolos. Nos falta ver el protocolo ARP y otros, el protocolo FTP, nos faltan muchos. Entonces hasta acá vamos a dejar.